¿Cómo surge el arte moderno? El arte moderno, a diferencia del arte académico, simboliza la experimentación, representando los conceptos estéticos e innovación teórica y conceptual por cada artista de distintas vanguardias. Pero no se puede hablar del arte moderno sin antes mencionar a Raphael Sanzio y a Jacques-Louis David. Y cómo Rafael nos conduce al arte moderno siendo uno de los maestros del renacentismo. La Escuela de Atenas de Rafael es un fresco de 1512 ubicado en una de las 4 estancias del Palacio del Vaticano. Esta obra, a diferencia de los contemporáneos de Rafael, juega con los distintos aspectos de perspectiva, formas, luz y composición, cuidando más la representación del detalle arquitectónico, los puntos de iluminación y el protagonismo en cada uno de los personajes, la mayoría filósofos, matemáticos y arquitectos de la antigua Grecia. Con esto, Rafael sintetiza que el arte ya no es algo artesanal, sino que el arte conduce a distintos puntos de encuentro con otras materias como la filosofía, la ciencia, la arquitectura. Por ejemplo, a Da Vinci lo representa como Platón, a Miguel Ángel como Heráclito, el mismo Rafael como Aples, y también se encuentran Aristóteles, Pitágoras, Epicuro, Sócrates, Alejandro Magno, Diógenes, entre otros. El equilibrio de la simetría y la división justo entre Platón y Aristóteles, el detallismo en los rostros y en la propia arquitectura, la compensación de la temperatura de colores, la iluminación cenital y la perspectiva lineal de la arquitectura que conduce al punto de fuga son elementos clave para el desarrollo de este nuevo concepto como percepción del arte moderno. Con Jacques-Louis David en la historia del arte moderno toma referencia con El juramento de los Horacios, obra neoclásica y pieza elemental para el desarrollo de la pintura. Jacques-Louis, adelantándose al contexto rococó que predominaba en el siglo XVIII, compone la pieza de distintas formas. Resalta más a los personajes disminuyendo la importancia del fondo. La fuerza de las pinceladas es casi invisible, haciendo una clara connotación de que la obra es mucho más importante que el propio artista. Louis David introduce emoción a los rostros, composición con puntos de fuga, y los 3 puntos centrales están justo en el área del horizonte. El impresionismo es una vanguardia nacida a mitad del siglo XIX, principalmente en Francia. Esta corriente parte de la desconexión de la pintura y técnicas clásicas. Rompe todo lazo con estudios y talleres, siendo en su mayoría in situ, haciendo una representación instintiva del momento, reflejando la situación cotidiana parisina. La esencia del impresionismo fue captar la situación en la que se encontraba la luz con el objeto, causando este efecto una alteración en las formas y manifestando un color más propio. Es decir, el impresionismo se encargó de eliminar la perfección de la pintura académica, dándole más protagonismo y mayor concentración a la escena que se está componiendo, junto con la luz, el color y la perspectiva en la que se sitúa el artista y lo que éste le agrega para impresionar. Esta vanguardia, bajo las situaciones francesas, donde las crisis económicas y sociales se encontraban en la cabeza de la mayoría de los europeos, revolucionó de manera estrambótica, dejando a un lado el manierismo, barroco, clásico y rococó, incrustando de poco a poco la situación contemporánea, dando más realce al realismo representado de una manera diferente en el óleo. El nombre del impresionismo nace principalmente de la obra de Monet, con su impresión de sol naciente, siendo él, junto con Manet, los pioneros de esta portentosa corriente. Claude Monet, adelantándose a muchos artistas del siglo XX, es uno de los personajes más importantes de esta vanguardia, creciendo en un contexto artístico donde la pintura era totalmente clásica. Los pintores establecidos de esa época solo trabajaban dentro de sus estudios, puesto que las pinturas de aceite no soportaban estar al aire libre, y rechazando toda obra que desviara estas reglas. Monet comenzó con su búsqueda conceptual junto con Manet, haciendo un gremio a lo que se le llamaría los independientes y que hoy llamamos impresionismo. Esto gracias a la impresión de sol naciente, como ya lo habíamos mencionado, pieza emblemática de la historia de esta corriente, propia de Monet. El sol naciente data desde 1872 bajo una técnica rápida. Monet, haciendo hincapié no tanto en el título sino en el momento, este sería la rapidez en la que el sol sale de la composición de la línea del horizonte.
Para Monet, mantener estable al sol se encontraba bajo una bomba de tiempo natural. No podía tardar más de lo que el sol pudiera subir, incluyendo en ello los demás reflejos, como el del mismo sol, los árboles, los barcos, pues el elemento del agua en el espacio de la pintura ocupa cerca del 60%. Edouard Manet. A similitud de Monet no solo en el apellido, sino por su nacionalidad y su rigurosa insistencia en esta corriente también impresionista, incluso un poco antes que Monet. Sin embargo, no es algo fácil situar la obra de Manet por su visión vanguardista y novedosa acerca de la pintura. Manet no se interesaba en los gremios independientes. Su objetivo siempre fue el Salón de París. Edouard, insistente, expuso innovaciones artísticas a pie del arte académico, siendo de los pocos, si no es que el único, que jugó con el realismo e impresionismo. El bar de Folies Bergère de 1882, su obra emblemática, muestra la cotidianidad de un bar casi a finales del siglo XIX. Es una pintura con un alto valor conceptual pese a su composición, jugando con los espacios. Manet retrata a una camarera y tras ella un espejo reflejando la gente que se encuentra en el sitio. Mismo espejo que refleja la espalda de la mujer y a un hombre inglés conversando con ella, creando una perspectiva subjetiva, introduciéndonos dentro de una mirada burguesa, observada por un reflejo parisino de esa época. Camille Pissarro. Amigo de Monet y otros artistas de esa época, identificado por sus pinceladas toscas, gruesas, fragmentadas y la ausencia de detalle en forma. Pissarro absorbió ideas de otros pintores impresionistas, desarrolló una técnica en la que utiliza color en las sombras, dando realce a la luz. El trabajo de Pissarro influye mucho en su idealismo anarquista, retratando escenas del duro trabajo rural europeo, como las recreaciones de escenarios campesinos y callejeros parisinos. Sus pinceladas connotan la espontaneidad con la que trabajaba. La serie del Boulevard de Montmartre nace 3 años antes de que concluya el siglo XIX. Esta serie se establece como uno de sus más relevantes trabajos por su singular manejo de tonos y la continuidad que le dio a la escena en diferente orden cronológico. El Boulevard en la tarde muestra los últimos rayos del sol cayendo sobre el Boulevard. El tráfico de carruajes y los transeúntes son quienes inspiraron a que Pissarro recreara esta situación urbana. Al igual que Monet, Camille exhibe una sensación de tumulto de gente, con pinceladas veloces, los contrastes de iluminación entre los edificios situados en lados opuestos creando una específica elocuencia horaria. Esto a que los edificios de la izquierda están más iluminados que los de la derecha. Pissarro, dando importancia a los acabados lumínicos según la hora, crea la continuación de esta pintura con el Boulevard de noche. Este se encuentra con las lámparas de gas, los negocios sobre el boulevard y los carruajes varados en la acera encendidos, emitiendo una iluminación cálida reflejada en la banqueta, contrastando con los fríos colores nocturnos que oscurecen la arquitectura de manera usual en el impresionismo. Auguste Renoir. No solo contribuyó a la innovación pictórica junto con sus demás compañeros impresionistas, sino que mezcló la pintura tradicional junto con el impresionismo. Hundido en una crisis económica desde su infancia, Renoir siempre optó por el retrato, en su mayoría mujeres, sin importar clase social. Con pinceladas no tan espontáneas, pero sí precisas y bien pensadas, Renoir conseguía contrastantes cambios de color entre el primer con el segundo y el tercer plano, creando constantes atmósferas realistas. El Molin de la Galette, de 1876, describe la vida contemporánea burguesa y el nicho cultural de distintos cafés de París a finales del siglo XIX, evitando el paisajismo. Renoir, insistiendo en los temas citadinos con una visión establecida en sus retoques lumínicos, estableciendo ambientes cálidos y contrastantes, tanto en su aspecto conceptual, de separar el impresionismo clásico con su amplia expectativa visual en el óleo. Edgar Degas fue un burgués francés muy apegado al arte académico italiano. Muchos le conocen como el pintor de lo que hay tras el telón, por su enorme serie de bailarinas, siendo de los pocos impresionistas capaces de mostrar el movimiento dentro de una pintura, reflejando una complejidad visual, psicológica y ser capaz de exhibir la soledad de las personas en cada retrato. La clase de danza de 1874,
bajo un ambiente homogéneo entre los colores verdes y ocres. Degas influye en la escena introduciendo puntos de colores primarios dentro del horizonte, con una composición donde las bailarinas en diferentes posturas crean un semicírculo escuchando al maestro. Degas juega con la sensación del movimiento y la influencia de la fotografía, manipulando la escena, recortando partes de lo que él veía y registraba a medias, como lo son las bailarinas de la derecha. En el caso de la luz, el registro que ilumina la obra es la tenue fuerza del sol que entra por la ventana derecha, mostrando una textura lumínica similar a la de Velázquez. Postimpresionismo. El postimpresionismo no es una corriente, tendencia o movimiento artístico, tampoco es un estilo. Es un sistema de representación que engloba a todos los pintores que iniciaron su carrera en la época impresionista y partieron desarrollando distintas plataformas, pero que singularmente los diferencia entre cada uno de ellos, dándole nueva visión al arte moderno. Pese a que el auge del impresionismo fue poco más de una década, y los pintores que mencionamos como Renoir, Degas, Manet y Pissarro se encaminaron de diferente forma, a excepción de Monet. En el postimpresionismo hablaremos de Paul Cézanne, Vincent van Gogh y Paul Gauguin. Paul Cézanne. Para Cézanne, lo elemental de una pintura era representar los conceptos de manera objetiva, mostrando lo esencial de los elementos, mostrando la identidad como es, puesto a que ésta nunca varía. De aquí se inspiran corrientes como lo es el cubismo. La fuerza de los trazos de Cézanne no eran improvisados, al contrario, pensaba mucho la pintura, pero perdiendo el sentido del detalle, dándole importancia al color y debatiendo cómo se afectan uno al otro, como es el caso con la montaña de Saint-Victoire, una de sus grandes inspiraciones que repite su forma numerosas veces. La montaña en segundo plano enmarcada entre árboles a primer plano, en conjunto con las sombras malvas del atardecer y los colores grises, azules y verdes envolventes, son propios del impresionismo. Vincent van Gogh. Compuesto por más de 800 obras, este artista holandés, de los nombres más mencionados en la historia del arte, se encarga de dar vida a sus cuadros, practicando junto con Gauguin la pintura de memoria. Esto con el afán de recrear paisajes naturales, con trazos fantasiosos, colores vivos y formas establecidas que a la vez poseen ligera deformación, pintando desde las entrañas, reflejando en cada obra su desesperación existencial de difícil temperamento. Por aquí parten vanguardias como lo son el expresionismo, poniendo como ejemplo La noche estrellada. Esta vigorosa escena muestra una fuerza natural muy sólida, como en pocos cuadros. Esta imagen la pinceló desde su ventana en el cuarto del manicomio de Saint-Rémy en la primavera del 89. Los trazos en espiral que dominan el cielo, el ciprés a primer plano, y al fondo la sombra del pueblo resaltando la iglesia en tonos fríos, oscuros y pinceladas agresivas. Esto connota el estado de ánimo de Vincent. Paul Gauguin, pintando de una manera emocional y combinando colores contrastantes, inspira corrientes como es el fauvismo. Gauguin no se concentró mucho en la composición de las cosas, hizo más énfasis en la emoción y los trazados. Una perspectiva empicada, casi monótona, es lo que distingue a los demás artistas postimpresionistas. En la obra De dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, realiza un testamento pictórico antes de optar por el suicidio. Esta es su obra más pretenciosa, pues antes de morir quería llevarse su mejor obra en la mente. El friso supera sus lienzos anteriores y futuros. La escena se lleva a cabo en un río bajo unos árboles, sin perder la noción de los contrastes. Los desnudos se destacan por sus naranjas intensos, describiendo cada personaje del mural. En la parte inferior derecha, un bebé con 3 mujeres, 2 siluetas con ropa charlando. El protagonista cogiendo una fruta con los brazos levantados, una cabra, una figura con los brazos levantados denotando el más allá, otras personas reclinadas escuchando al protagonista y al final, una anciana esperando la muerte.